Son las 10 de la mañana con 9 minutos en el país, amigos. Saludos a la gente que se va incorporando a la señal de Radio Comunidad 90.4 y a toda la gente que nos está viendo a través de las plataformas digitales en redes sociales. En Facebook, Radio Comunidad Bolivia, en alianza con el periódico digital Fundamental Noticias Bolivia. Bienvenidos a todos ustedes, amigos, que se incorporan a la señal, por supuesto, de Radio Comunidad, del programa Caminando con los Pueblos. Bien, estoy en contacto ya en este espacio de entrevista con el analista político Israel Quino. Israel, qué gusto tenerte esta mañana en Radio Comunidad, bienvenido. Estimado Nico, muy buen día, agradecido por la comunicación, un cordial saludo a la audiencia de Radio Comunidad. Bien, Israel, es muy importante ya de entradita hablar de un área muy importante que es la Procuraduría. ¿Cómo se ha manejado durante este tiempo de transición esta institución tan importante para el país y que es representativa, por supuesto, en la defensa de los recursos y de todo lo que viene a ser la legalidad de nuestro país? ¿Cómo se ha manejado este gobierno de transición y cómo ves tú la posesión de Wilfredo Chávez como Procurador General del Estado? En líneas generales, estimado Nico, este gobierno, el régimen de transición de la señora Áñez, nos ha enseñado una cosa a todos los bolivianos, a cómo no se debe gobernar un país. Por supuesto, han generado unas líneas de decisión inaceptables, atentatorias a los derechos constitucionales y impropios de quienes tienen cuando menos un nivel mínimo de conocimiento de la administración de la gestión pública, totalmente deplorable. Y la Procuraduría no fue una excepción. Se utilizó la Procuraduría General para perseguir, para procesar, vulnerando derechos y garantías constitucionales. La Procuraduría General del Estado, por el mandato constitucional, Nicolás, tiene tres funciones, que son promover, defender y precautelar los intereses del Estado, no de la sociedad. Quien defiende los intereses de la sociedad es el Ministerio Público y ahí tenemos un fiscal general, fiscales departamentales, fiscales de materia. Pero quien defiende los intereses del Estado es el Procurador General del Estado. En el último tiempo se ha confundido esa función y se ha pretendido procesar a ciudadanos bolivianos, intentando judicializar con fines políticos esta entidad tan importante para el Estado boliviano y de novísima creación a partir de la Constitución del año 2009. Hoy, con la designación del flamante procurador, el doctor Wilfredo Chávez, pues creo que es una gran señal para el pueblo boliviano y en realidad para la comunidad académico, técnica del derecho constitucional, porque además el doctor Chávez es profesor de la universidad, académico de número, con una trayectoria impecable en las funciones que ha ido desarrollando. No debe, por supuesto, confundirse con ningún lineamiento político la Procuraduría, sino con un mandato en específico, y es recuperar la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado. Y le auguro el mayor de los éxitos al flamante procurador para que recupere el tiempo perdido en el régimen de transición. Bien, ya una de las palabras que decía Wilfredo Chávez Israel es desmontar el aparato de persecución tal como lo hacías mención tú, y desde donde se estarían gestando, por supuesto, todo lo que ha sido estos procesos que se han iniciado ex autoridades. ¿Qué tarea encarará ahora la Procuraduría, por lo menos en torno a esta gestión? ¿Y qué es lo primero, ya escuchando estas primeras declaraciones del nuevo Procurador del Estado, desmontar un aparato de persecución? Sí, pues las funciones por las cuales constitucionalmente ejerce el procurador tienen que estar en pro de velar los intereses del Estado. Y ahí tenemos procesos de arbitrajes internacionales, tenemos procesos, por ejemplo, de todavía pendientes del proceso de nacionalización, ¿no? Y estos, por supuesto, deben enmarcarse, encuadrarse en el marco de actos de justicia, no de venganza, no de rencor, en absolutamente nada de aquello, ¿no? Ya nos enseñó este régimen cómo no se debe hacer las cosas y estoy seguro que ahora las nuevas autoridades van a generar cualquier tipo de acción en virtud al respeto a los principios y garantías constitucionales, ¿no? De allí que la Procuraduría es muy importante porque vela los intereses del Estado ante la comunidad internacional. Existen procesos internacionales en los cuales con nacionales han denunciado hechos vulneratorios a los derechos humanos ante la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que allí es donde la Procuraduría
hace una representación legal del Estado ante cualquier proceso de algún tipo de consorcio, empresa transnacional que haya generado procesos de capitalización o privatización de empresas estratégicas en el país, es la Procuraduría la que debe generar, por supuesto, la defensa de los intereses del Estado y allí seguramente pues se defenderán en ese nivel. La Procuraduría no está para perseguir, no está para procesar políticos, ya sean de izquierda o de derecha. Esa función la tiene la Fiscalía General. ¿No? La Procuraduría de Defensa defiende al Estado y son esos intereses los que se deben precautelar. Y de aquí en adelante estoy seguro que van a regirse y ceñirse al mandato de la Constitución. Bien, estamos conversando con el analista político Israel Quino, con quien estamos hablando en esta primera parte, la designación del nuevo Procurador General del Estado, quien es Wilfredo Chávez, y recordemos pues que esta institución tan importante para el país ha sido justamente objeto de varias críticas en la gestión de transición. Israel, tú recordarás cuando estaba el Procurador José María Cabrera y lo hacían destituir, lo decía, a la orden de Arturo Murillo, mostrando una clara incidencia por parte del Ejecutivo cuando esta institución debe ser autónoma totalmente y trabajar justamente de cara y por los beneficios del país. Y decía, me están pidiendo o estaba solicitando informes por el tema de un sobreprecio en la compra de gases, y en una segunda denuncia decía, me están tratando de hacer legitimar, se podría decir de esa manera, y legalizar también lo que ha sido la devolución de acciones de Elfec hacia un grupo de accionistas en Cochabamba, esto por órdenes de Arturo Murillo. ¿Qué pasa con esos hechos tan llamativos que se han generado esta gestión y además que han sido objeto de críticas, por lo menos para el gobierno de transición? ¿Para eso está la Procuraduría, para hacer este tipo de trabajos para el Ejecutivo o para trabajar de manera independiente por el beneficio y el bien de Bolivia? Para decirlo en términos sencillos, Nicolás, el Procurador General es el abogado del Estado boliviano. ¿Ah? El fiscal general es el abogado del pueblo que defiende los intereses de la sociedad, ¿no? De la diferencia. Cuando existen, por ejemplo, eh, derechos vulnerados, ya sea un delito contra la propiedad, contra la integridad física, delitos, por ejemplo, que tienen que ver con patrimonio, ¿no? Ahí se activa la jurisdicción de la fiscalía, por supuesto, porque defienden los intereses de las personas, de los miembros de la sociedad. Pero cuando se afectan intereses del Estado boliviano, Uh -huh. por ejemplo, una de las empresas, ¿no? Como ha sido Elfec en Cochabamba, y esa incógnita aún que nos queda a todos los bolivianos respecto a las acciones por las cuales se pretendió devolver a un capital privado en la gestión del anterior procurador que, por fortuna, ¿no? Quizás una de las acciones destacables del ex procurador Cabrera, frenar, observar ese decreto supremo y que se generó y que propició más bien su destitución. Ese es uno de los primeros hechos que debe informarnos el nuevo Procurador General del Estado para conocer cuál es la verdad en razón de esos sucesos. ¿Cómo es que se pretendía, mediante un decreto supremo, atentar los intereses del Estado? En virtud a las acciones que se hayan detectado, en virtud a los hechos irregulares que se hayan advertido, y ahí ingresa ya la competencia exclusivamente de la Fiscalía General. Cuando se detecta un hecho de corrupción, presunta corrupción por uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo o entre otros, mira cómo funcionan las cosas. La Procuraduría detecta, investiga, genera el informe procuratorial y promueve la acción penal pública ante la Fiscalía General. La Fiscalía General, en el marco del respeto de los derechos y las garantías, va a procesar a quienes han generado o habrían presuntamente generado esas acciones que pretendieron atentar los intereses del Estado. El delito se sanciona no solamente por la acción, ¿no? Sino también por la intención de haber materializado esa voluntad al momento de ejercer algún tipo de acción penal, igual es sancionable, por eso se sanciona la tentativa inclusive, ¿no? Pero hay que ver en qué tipo de delitos, ¿no? No solo, Uh no -huh. es ante todos los delitos los que se sanciona la tentativa, pero si hubo por lo menos una autoría intelectual en ese tipo de ilícitos que se iban a cometer, por supuesto que tienen que ser investigados de manera objetiva y sancionados como corresponde. Y esto, de acuerdo a lo que hemos ido
conociendo por el último informe procuradorial, es que tienen que conocer las sanciones debidas ante el anterior, las anteriores autoridades que han pues, generado ese tipo de acciones. Y estoy seguro que el doctor Alfredo Chávez, dentro de sus primeras acciones, informará al pueblo boliviano, al Estado, qué ocurrió con el caso Elfer, ¿no? Que todos queremos saber verdaderamente cuáles serán las intenciones con esas disposiciones. Bien, clarísimo esa parte, doctor Israel Quino, respecto a todo lo que compete hacer la función que habrá de encarar el nuevo procurador Wilfredo Chávez, ya de cara a estas denuncias y por supuesto estas críticas que se han generado durante toda esta gestión. Y en una segunda parte, Israel, es muy importante hablar además del contexto político y por supuesto de lo que se viene de cara al próximo 7 de marzo, que serán elecciones subnacionales. ¿Cuál es la lectura que tú tienes, Israel, respecto a algunas agrupaciones y en algunos casos algunos partidos políticos que están manejando ya una retórica muy interesante de cara a lo que será este 7 de marzo? Por ejemplo, Sol.bo habla de un bloque de unidad, hay que hacer un bloque de unidad frente al candidato del Movimiento al Socialismo que va a competir en la ciudad de La Paz, por lo menos he escuchado eso, en la ciudad del Alto me imagino mantendrán algunas siglas, pero en La Paz nuevamente se escucha unidad, un bloque de unidad frente al MAS. Sí, todas las agrupaciones políticas están en su derecho de consensuar y consolidar alianzas rumbo a las elecciones institucionales. Lo que no pudieron hacer con las elecciones nacionales, el bloque de oposición, si se quiere verlo así, ¿no? Que ha tenido una derrota electoral totalmente desastrosa por las inadecuadas acciones de decisión político-electoral, han tenido ese resultado que han posibilitado el mismo bloque opositor posibilitó la victoria del MAS, Nicolás. Uh -huh. La existencia de Creemos posibilitó la victoria del MAS, por ejemplo. Y bueno, son decisiones que se toman en ese nivel subnacional. Quienes vayan a escoger, quienes vayan a definir las estructuras uh, subnacionales, pues están en el derecho de hacerlo. No hay que recordar que esta última elección nacional, Nicolás, Uh -huh. los más son en total 339 municipios, incluidas 5 autonomía indígena originarias en el país. De aquellos, cuando menos hasta lo que se tiene ahora, en 240 municipios del país ganó el movimiento al socialismo. Entonces, seguramente en las ciudades del eje central deberán asumir acciones estratégicas para no perder nuevamente una elección subnacional, si es que sus aspiraciones son ganar alcaldías y gobernaciones. Pero las alianzas son permisibles, es parte de nuestra democracia, que elijan a los mejores perfiles políticos. Yo creo que un mensaje importante que deben asumir de una vez por todas nuestros clásicos y viejos políticos es que los jóvenes deben tomar el poder. Los jóvenes deben ser actores del cambio. Ya no hay que insistir con viejos políticos, exalcaldes, exgobernadores que insisten y piensan que la política es una carrera de jubilación, Uh -huh. donde pueden jubilarse. Y no es así. Se necesita sangre joven. Y son los actores políticos jóvenes quienes hoy también deben ser protagonistas del cambio, protagonistas de la toma del poder político, ahora subnacional. Por ejemplo, con la llegada de Evo Morales, Israel, ya al Trópico de Cochabamba, en Chimorea, donde se va a instalar y por supuesto donde va a hacer una gestión, él lo ha dicho claramente, ¿no? A partir de ahora mi trabajo será formar nuevos líderes, como Andrónico Rodríguez, como Adriana Salvatierra, unos cuadros que por supuesto han sido muy relevantes y muy importantes en torno a todo este tiempo de resistencia en la gestión de transición y además como una muestra que la juventud también está vigente en la política, pero nos faltan más jóvenes y en ese caso, ¿tú crees que la actuación y la formación de Evo Morales marcará un precedente para un nuevo movimiento al socialismo? Por supuesto que va a ser determinante lo que haga el expresidente Morales con la formación de nuevos cuadros. Tenemos una gran muestra, Nicolás. El tercer hombre a mando del país es un joven que tiene 31 años. La expresidenta del Senado
vicepresidenta en ejercicio de funciones, la señora Eva Copa, no pasaba de los 35. Ujú. La expresidenta también del Senado, senadora Salvatierra, tampoco superaba esa edad. Creo que son cuadros importantes. Aquí en La Paz, en Sol.bo, creo que un líder importante que se está proyectando es el señor Sogliano, subalcalde de la zona sur. Se lo ha visto muy dinámico, eh, tiene una edad considerablemente joven, probablemente sea el potencial candidato de Sol.bo. Es un cuadro interesante y seguro hay que evaluar también su consideración en aquello. Y pues habrá que considerar a partir de allí los demás cuadros, no solo en virtud al MAS, no solo en virtud al movimiento al socialismo, Ujú. sino de las demás agrupaciones políticas que tienen las posibilidades también de consolidar escenarios de poder. Entiendo que hay un diputado de Creemos que no supera los 25 años, entonces es importante, ¿no? Profesional él, entonces es importante todos estos cuadros que puedan renovar la clase política porque con los actores actuales que hemos tenido, hemos visto lo que ha ocurrido en la crisis política del año pasado. Bien, Israel Quino, y por supuesto analista político invitado a la Casa de Radio y Comunidad y periódico digital Fundamental Noticias. Muchas gracias por permitirnos conversar contigo y para que nos des por lo menos estas luces dentro de tu análisis de lo que es en una primera parte ya el rol de la Procuraduría General del Estado y además todo lo que es en el contexto y la coyuntura rumbo al 7 de marzo. Israel, muchas gracias, te estaremos invitando para cualquier otro momento. Gracias, estimado Nicolás, un fuerte abrazo, buenos días, bendiciones en sus hogares. Muchas gracias, Israel. Un saludo para ti. Bien, de esa manera hemos conversado con Israel Quino, quien es analista político y nos ha dado un poquito para entender qué es lo que y qué son las funciones que deberá ejercer el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, de cara a lo que se vendrá en los próximos 5 años y por supuesto en esta gestión que él va a asumir y que sin duda será en beneficio del país, además de la labor y del trabajo que ha realizado en la defensa, por supuesto, de lo que ha sido las ilegalidades que se han planteado en esta gestión de transición y que ahora encarará, y como lo decía Israel Quino, un informe preliminar de lo que realmente ha pasado en esta institución, que lo decíamos, José María Cabrera, el Procurador General del Estado, puesto por Yanine Áñez, era retirado, era despedido, si se podría decir de esa manera, por parte del mismo gobierno de transición, por no haber cumplido algunas órdenes que mandaba Arturo Murillo, tal es el caso de la privatización de ELFE, que usted recordará, y también el tema de los informes por los gases lacrimógenos que se habrían comprado con sobreprecio. Pero bueno, ahí está, ese es el perfil, y por lo menos eso es lo que se tiene en consideración de lo que está pasando en el país. Vamos a una pausa, amigos, acá en Radio Comunidad, en su programa Caminando con los Pueblos. Son las 10 de la mañana con 29 minutos, ya lo sabe, nos puede ver en Facebook, Radio Comunidad Bolivia, y en el periódico digital Fundamental Noticias, www.fundamentalnoticias.com.bo. Aguárdenos, ya volvemos.